Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Café para Tres. La de hoy es una edición especial, una edición XL. Hoy es jueves 22 de abril del año 2021. Agradecemos como siempre a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar a todas y a todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial, como es evidente. Ya habrán visto, tenemos a dos invitados. No sé si a ustedes les sale igual que a mí, pero bueno, en mi caso a la izquierda, don Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y a mi derecha tengo a don Álvaro Zagot Rodríguez, máster, abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Vamos a tratar de hacer un milagro entre los tres y a lo largo de una hora abordar de la forma más accesible, clara y precisa posible el tema inmenso, sumamente complicado y espeso del acuerdo de Escazú, que como bien explicarán ellos, ya a partir de hoy formalmente empezó a regir como tratado internacional, no gracias a Costa Rica, que todavía no le ha dado su ratificación, a pesar de que, como es harto conocido, pues acá se colideraron las negociaciones e incluso todos los países firmantes en su momento estuvieron aquí, precisamente en Escazú, si no me equivoco, espero que así sea, discutiendo los alcances del cuerpo normativo que precisamente a la luz de este momento, digamos, histórico que es el día de hoy, cuando empieza a regir, este, coincidió con que ayer se armó tremendo despelote porque hoy en la mañana tocaba entrar a conocer en primer debate, que ya hablaremos de por qué ahora primer debate, cuando ya lo hubo hace mucho tiempo atrás, etcétera. Pero bueno, tocaba hoy, no habría sido posible de todas maneras porque estalló el COVID en la Asamblea Legislativa, entonces las sesiones de hoy se suspendieron, pero en todo caso, como se esperaba que fuera hoy, ayer algunas bancadas empezaron a manifestar posiciones contrarias a votarlo a favor, lo cual de alguna manera no deja de ser llamativo porque en la primera ocasión, cuando hubo un primer debate, fue aprobado sin mayor trámite por unanimidad, o sea, todo el mundo votó sí. Y ahora resulta que hay un montón de gente que ya anunció que va a votar que no, Unidad Social Cristiana, los diputados tránsfugas fabricistas, se sabe ya de otros diputados y diputadas de otras bancadas que todavía no lo han oficializado, pero que ya se sabe que van a votar en contra. Entonces, están pasando muchas cosas muy extrañas. Y bueno, hoy queríamos tener una conversación que permitiera revisar distintos puntos de vista. Por esa razón también invitamos a los amigos de la UCAE para que nos acompañaran. Sin embargo, no fue posible que alguien de UCAE estuviera con nosotros hoy noche. Don Nicolás y don Álvaro nos dijeron que sí y aquí están, y entonces, habiendo dicho todo eso, esperamos poder abordar varias de las principales dudas e inquietudes en torno a qué es, porque es importante para Costa Rica aprobarlo, por qué está pasando lo que está pasando y sobre todo contestar algunas de las inquietudes que se han externado a partir de los distintos comunicados que han girado en las últimas horas. Habiendo dicho eso, espero yo más bien, si acaso, ser un facilitador para que la cosa sea, ya les digo, clara, concreta, precisa, pero las estrellas de hoy son don Nicolás y don Álvaro, a quienes inicio por preguntarles y ustedes decidirán en qué orden van tomando la palabra, no hay ningún problema con eso. De la forma más accesible posible, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es importante para Costa Rica ratificarlo? ¿Qué ganamos y qué perdemos al no hacerlo? Y de una vez meto un asterisco. Un amigo me dijo, no importa, si no lo aprobamos, no es ningún papel internacional. Total, nosotros somos líderes en ambiente y esto no tiene mayor afectación en lo económico, que es en lo que importa. Ahí se las dejo. Bueno, tal vez empiezo yo. El acuerdo de Escazú es muy sencillo. Hay que revisar un poquito de dónde viene. Y viene de la siguiente constatación, y es que cuando hizo una reunión que se llama Río más 20, en el 2012, perdón, 20 años después de la declaración de Río, que es la declaración que de alguna manera crea el derecho internacional moderno en materia ambiental, se percatan en América Latina que hay un gran vacío con relación a todo lo que tiene que ver con derecho a la participación ciudadana en materia ambiental,
derecho al acceso a la información en materia ambiental y una deuda que cada vez es más pesada que tiene que ver con la justicia ambiental y la situación de indefensión total y absoluta que hemos visto hasta el día de hoy en muchas partes de América Latina. Entonces, a partir del 2012 se empieza a gestar la idea de que esos principios son muy bonitos, pero hay que plasmarlos en algo que sea vinculante. Y de ahí empieza esa negociación que duró hasta el 2018, que tiene que ver con derechos que nos conciernen a todos. Pensemos un momento, algo muy sencillo. A la par del residencial donde vivimos, a la par de la casa suya, Diego, de pronto nos percatamos que a la par van a poner, qué sé yo, una central de buses, una piñera. Podemos pensar en una cuestión que tiene que ver con desechos sólidos, una central de tratamiento de desechos sólidos. Bueno, nosotros como ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de saber exactamente qué es lo que van a colocar a la par de nuestra casa de habitación, cuál es el impacto que eso puede tener y si es del caso, pedir estudios, a tener acceso a esos estudios técnicos y por supuesto a la hora de reclamar que por qué no se está haciendo eso, que por qué nos niegan esa información, tener la posibilidad de estar protegidos y no ser objeto, como pasa muchas veces en muchas comunidades, ser objetos de persecución, intentos de desacreditar, deslegitimar, acciones por difamación en los tribunales penales, simple y llanamente porque alzamos la voz y queremos saber qué va a pasar con nuestro querido hogar que siempre hemos pensado como el sueño en el cual nos realizamos como seres humanos. Bueno, eso que acabo de decirle lo vivimos muy a menudo en muchas partes de América Latina y a diferencia de Europa, donde existe un ordenamiento e incluso un convenio muy similar al convenio de Escazú desde 1998 y dicho sea de paso que no ha ahuyentado a ninguna inversión extranjera. O sea, que los señores de la UCAEP sean un poquito más serios o por lo menos que vean la manera de presentar las cosas de una manera más creíble, porque repito, el equivalente de Escazú ya existe en Europa desde 1998 y explica en gran parte que no tengamos en Europa esos escándalos a repetición que tenemos y que sacuden una y otra vez todos los estados de América Latina y ahí incluye a Costa Rica porque don Álvaro Zagot lo sabe mejor que yo. Hay cortocircuitos que se dan en la administración pública cuando se trata de ciertos proyectos, usualmente relacionados a alguna empresa grande, digamos, para no ofender a nadie, esos cortocircuitos dentro del Estado costarricense que tiene una legislación, que tiene espacios de participación ciudadana, hacen que al final el Estado y el empresario se estén burlando olímpicamente de toda la normativa ambiental que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, repito, son derechos que nos asisten a todos nosotros como sencillos ciudadanos y eso es lo que busca Escazú resguardar en un tratado marco regional de manera que todos los ciudadanos de América Latina tengamos los mismos derechos en cuanto a acceso a la información, a la participación ciudadana en materia ambiental y, por supuesto, acceso a una justicia ambiental que sea pues lo más efectiva posible. Eso dicho de una manera muy rápida. Sí, gracias. Buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias, Delfino. Muchas gracias, Nicolás. Para seguir y entroncando con lo que dice Nicolás, hay que tener presente los tres ejes fundamentales sobre los que se mueve el Acuerdo de Escazú. Los acaba de mencionar Nicolás. Uno, el derecho de participación, otro, el derecho de información y otro, el derecho del acceso a la justicia ambiental. Esos son los tres aspectos. Yo creo que las cámaras y algunos diputados que todavía no me explico qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan, han creado una atmósfera llena de falsedades, de mentiras y demás, ¿verdad? Porque no es que se va a crear un nuevo reglamento de procedimientos ante la CETENA, no es que vamos a tener una nueva ley que va a traer cosas que no existieran. O sea, lo que trata de hacer Escazú, y repito, los tres ejes son, hacer efectivo el derecho de participación, hacer efectivo el derecho de información y el acceso a la justicia. Aquí hay, dentro de esos mitos, ¿verdad?, que se hablan y que se han divulgado de una forma
no sé, muy corriente, como para asustar. Se habla, por ejemplo, para toda la gente que nos está oyendo, se habla de que se va a crear una inversión a la carga de la prueba, en el sentido de que si alguien es denunciado, si alguna empresa, y así lo presenta, es denunciada, en ese tanto va a tener que defenderse y no perder el principio de inocencia, aquello de que hay que demostrar y todo lo demás. Bueno, pues desde 1998, en la ley de la biodiversidad, ya tenemos creado en el artículo 109 el principio de inversión de la carga de la prueba en materia ambiental cuando se trata de daños ambientales. Esto en derecho administrativo, o sea, lo ha reconocido nuestra sala primera, el Tribunal Ambiental, lo ha reconocido Sala Constitucional, los tribunales agrarios, etcétera. O sea que no es nada nuevo, pero lo presentan como algo novedoso y para escandalizar a mucha gente que no entiende qué es el rollo en el que nos estamos moviendo. Otro de los aspectos también que he oído y que, para usar una palabra del colega Mario Peña, que es un mito, ¿verdad? Por supuesto, es el derecho para denunciar. Bueno, desde que se creó nuestro artículo 50 constitucional allá en 1994, pero desde antes, se habla de que, y así lo dice, así reza el artículo 50, de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y tenemos la posibilidad de denunciar. También en la ley de la biodiversidad tenemos un artículo que es el 105, que habla sobre la acción popular para denunciar en materia ambiental. O sea que ahí tampoco hay absolutamente nada de lo que están diciendo y tratan de hacer creer. Hoy oía precisamente a la gente de la UCAEP que mencionaba de que se les va a violentar el derecho de informar, más bien los secretos profesionales y algunas cosas que existan en los expedientes ambientales y que todo el mundo va a tener acceso a una información privilegiada o que es secreta, etcétera. Eso es total y absolutamente falso. Mire, yo tengo 25 años de trabajar en derecho ambiental aquí en Costa Rica. He participado en la Setena en diferentes procedimientos y eso es falso. O sea, cualquier persona se puede presentar basado en la acción popular y dice, mire, solicito ser parte del expediente y que me notifiquen. Además de que en los expedientes ante Setena no se trata de secretos, no sé, industriales ni nada por el estilo. Simplemente, ¿qué es lo que se va a hacer en determinado sitio? ¿Qué proyectos se va a desarrollar? ¿Cuáles son medidas de mitigación? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Etcétera, etcétera. Entonces, desde punto de vista, hay que dejarle perfectamente claro a las personas, al público en general, de que están creando falsedades, que están diciendo cosas que son total y absolutamente mentira. Otro aspecto también muy importante, ¿verdad? Es como decía mi padre, al buen vendedor no le duele prenda. Esto traducido al español, ¿verdad? Porque es un dicho viejo, un viejo adagio de los comerciantes, es que cualquier persona que es comerciante no le duele pagar ninguna prenda ni hacer nada. Cualquier comerciante debería ser transparente. Lo mismo los empresarios deberían de ser transparentes. Si en Costa Rica tenemos procedimientos administrativos, o sea, ¿por qué no aplicar la ley como debe de ser? O sea, yo creo que eso no debería de pesar para nadie, que se diga honesto y transparente. Únicamente se ocultan y quieren ocultar cosas la gente que hace o que crea situaciones incorrectas, tráfico de influencias y cosas de ese tipo. Así que si usted es correcto, y se lo digo directamente a la gente, a los empresarios que nos están escuchando, a los agricultores y demás, si ustedes son correctos, si ustedes son transparentes, no hay que tener miedo a absolutamente nada. El Acuerdo de Escazú no crea procedimientos nuevos se inventan cosas nuevas para Setena ni nada por el estilo. Es simplemente derecho de participación, derecho de información y acceso a la justicia ambiental para que todo el mundo pueda acudir. Esa última parte, con eso termino esta intervención, acceso a la justicia ambiental. Cuento un caso para que ejemplifica también, para ponerme también, como exponía ahora Nicolás, una situación, y esta es real. Eso pasó con el agua de Sardinal, allá en Guanacaste, donde precisamente la gente de la comunidad considera que le van a sacar todo el agua al acuífero de Sardinal y que se la van a llevar para proyectos
no sé, casas de gente que ni siquiera vive en Guanacaste, que para regar hoteles, canchas de golf, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jardines. Entonces presentan un recurso de amparo y en el 2017, a inicios del año 2017, Delfino y demás gente que nos escucha, asústese. Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo porque dijo que el derecho de participación en materia ambiental no era un derecho humano fundamental. Y uno dice, después de haber tenido una larga trayectoria de reconocer ese derecho de participación y para incidir y que se le tomen en cuenta las comunidades y que de pronto la Sala Constitucional diga que esto no es, yo creo que en cuanto a esto, el Acuerdo de Escazú y el acceso a la justicia haría repensar a la Sala Constitucional de cómo valorar las cuestiones, sin que esto signifique ningún costo adicional, ni para la Sala Constitucional, ni para los tribunales, ni para las personas. O sea, mientras yo como empresario haga las cosas correctas, o sea, ¿qué problema tengo yo de que la comunidad participe y de informarle incluso de que voy a hacer un proyecto determinado en cierto sitio? O sea, ocultar eso es lo que me parece a mí todo lo contrario, es lo incorrecto. Eso quería agregarlo yo para abonar a lo que estaba diciendo Nicolás. Bueno, ambos, muchas gracias. Los dos entraron en materia de una vez porque ya confrontaron algunos de los principales elementos que se han puesto sobre la mesa en estos últimos 2 días desde los sectores ya aludidos. O sea que digamos que le dimos un fast forward rapidísimo a la introducción de qué es el acuerdo, si bien sí explicaron muy bien los 3 principios básicos de participación, información y acceso a la justicia, que digamos que son los puntos medulares que vendría a robustecer el tratado. También me gusta que aludieron de una u otra manera a cómo normativa internacional en Europa ya existe similar, sin que se hayan generado las consecuencias, digamos, catastróficas que algunos están previendo en caso de ratificarse este acuerdo. Y asimismo, don Álvaro, me parece que usted quien mencionó el tema de cómo desde el 98, perdón, en materia ambiental, con el manejo de la prueba, ya existe esa salvedad que ahora algunos sectores están colocando como algo que vendría a ser nuevo y que vendría a generar un caos. Existe desde el 98 y no ha generado un caos. Entonces, me parece que esto lo digo como ciudadano, ¿verdad? Y sin ningún interés particular, digamos, en el campo de juego. Se ha generado demasiado ruido. Yo incluso a nuestra audiencia quisiera explicarle un poquito más. No será hoy el tema del trámite legislativo que ha habido, las complicaciones en técnica legislativa que se han dado. Ya les digo, la curiosidad de cómo en algún momento, yo no sé si ahora a la luz de la campaña electoral, entonces ya esto tiene un tono distinto al que tenía inicialmente. Hay muchos matices muy complejos que tienen a la ciudadanía muy confundida. Si ustedes van a la calle y le preguntan a la gente, la mayoría de la gente dice sí, ¿verdad? Con la información que ha recibido, pues todo el mundo dice esto es para bien. Hasta un sondeo informal que hice en Twitter ayer, 90% de la gente estaba a favor. Entonces yo me puse a buscar a los que estaban en contra para tratar de entender sus razones y varios de estas personas con las que tengo contacto por diferentes medios me empezaron a remitir, ¿verdad? Uno tras otro estos documentos y estos comunicados que me di un poco la tarea de leer hoy, incluyendo el de las inconstitucionalidades del Acuerdo de Escazú que escribió don Rubén Hernández Valle. Y veo que, bueno, ese en particular, ¿verdad? Casi 30 páginas con mucha terminología jurídica y legal. Yo creo que funciona mucho como para asustar y dar a entender que está pasando una gran cosa con gran cantidad de inconstitucionalidades, y a mí me pareció, con todo el respeto que me merece el doctor Hernández, por supuesto, como que a mí me dejó incómodo esa lectura. Me pareció como que estaba... voy a dar el ejemplo más banal del mundo. Ayer alguien hizo un video de 4 minutos de malas acciones de Cristiano Ronaldo en un partido de fútbol para denotar que el tipo está acabado. Y yo dije, bueno, es que si le buscamos los 4 peores minutos a cualquier jugador de fútbol en un partido, si lo descontextualizamos de esa forma, vamos a poder contar el cuento que queramos contar. Este texto, así como yo lo leo, parece como que estaba buscando decir lo que dice a como diera lugar y llenándolo de jurisprudencia y haciéndolo muy complicado para el ciudadano promedio. Y aparece el de UCAEP, que tiene 6 puntos, que son los que me gustaría revisar con ustedes, que vienen de alguna manera a condensar eso, pero que evidentemente parten de ahí, ¿verdad? No me parece que sean esfuerzos aislados, como tampoco me parece que haya sido aislado
lo que vimos ayer, digamos, la cadena de eventos, incluyendo el Facebook Live de Otto Guevara, que también hizo un ejercicio similar, ¿verdad? De ponerse a leer y, y de alguna manera dramatizar los alcances del acuerdo. Todo esto inmerso en la inmensa, y esto sí lo digo a título personal, vergüenza que da que sea de todos los países en Costa Rica donde el debate se haya politizado de esta manera, ¿verdad? Porque tenemos primero lo que ya les dije, hay un tema complejo a nivel legislativo, de mala técnica legislativa, me parece que hay fallos por todos los lados, pero ahora ya se convirtió en un tema político / económico, donde la discusión va por otro lado y encima le meten los elementos jurídicos, la gente no está entendiendo, la gente está frustrada, y yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos ayudar por lo menos con esta parte concreta. Ya ustedes se adelantaron de alguna manera en sus intervenciones, aludiendo a los principales puntos, entre comillas, polémicos que existen en torno al acuerdo, pero hagamos este ejercicio taxativo y académico de confrontarlos directamente. Yo creo, ya les digo, pasé la tarde leyéndome el de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, el de la UCAEP y las 30 páginas de Don Rubén. Me parece que todos andan más o menos en la misma línea, que es como ahora cualquier ambientalista loco puede parar cualquier proyecto y nos deja todos sin empleo y sin progreso. Eh, Ahora que la OCDE nos ha dicho que estamos llenos de trámites, está llegando este acuerdo a forrarnos con un montón de trámites más. Estamos parando empleo, estamos parando producción, el empresario ya está golpeado por todos lados, todo el último gritando. Más o menos es el discurso oficial que se está manejando desde la oposición y que por supuesto hemos visto repetido ayer en los legisladores de la Unidad Social Cristiana, que quisiera yo saber si tan siquiera se leyeron, no digamos el acuerdo de Escazú, por lo menos el texto de Don Rubén, pero seguramente les bastó con el comunicado de prensa de UCAEP, a quienes agradezco, porque ya les digo, bien sucinto y 6 puntos. Leámoslos y si quieren, como se sientan más cómodos, el que quiera me contesta y los vemos uno por uno, ¿les parece? Ok, perfecto. Sí, sí, nada más precisar, estamos haciendo eso porque UCAEP no encontró manera de enviar a un delegado en esta noche. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Hubiese sido mejor que la UCAEP diera la cara y se sometiera a un debate público, que es lo que yo creo requerimos como ciudadanos que queremos informarnos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ese habría sido el mejor de los escenarios y bueno, y además el más provechoso, ¿verdad? Porque permite confrontar las ideas más allá de, ya les digo, armar un mamotrecho gigante y ponerlo a circular y generar, a mí me parece que en medio de tanto ruido con todo lo que estamos en este momento, generar más desinformación. Entonces, bueno, no pudo ser, está la puerta abierta y la invitación en pie para cualquier otra ocasión, con todo gusto, me encantaría, pero estamos los que estamos, así que hagamos lo que podamos. Número 1, se crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente. Costa Rica está abrumada de trámites y de trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa, y el acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario que atenta y limita la iniciativa a la inversión empresarial en vez de promoverla. Bueno, entonces ahí están mezclando un montón de cosas, ¿verdad? O sea, participación ciudadana la tenemos cada vez que, por ejemplo, yo, sencillo ciudadano, me apersono en cualquier expediente que esté abierto en la Setena y lo podemos hacer desde ya y desde exactamente 1995 y eso nunca se ha considerado como atentar contra los proyectos empresariales. Entonces, lo que hace el Acuerdo de Escazú es simplemente decirnos a través de principios modernos que la participación ciudadana tiene que ser un poquitito más efectiva en materia ambiental, que si bien existen espacios y la legislación costarricense ya la contempla, falta todavía algunas cuestiones que tienen que ver con que, por ejemplo, dejemos de tener esas encuestas que hace algún sociólogo contratado por la Setena, reparte 15 formularios y con eso considera que se consultó a la comunidad que va a ser afectada. Seamos un poquitito más serios. Si hablamos de una gran cantidad de personas, esas personas
tienen que ser consultadas, tienen que tener acceso a información técnica del proyecto. Lo vimos muy bien con el tema del DIQIS. El ICE informó de algunas cosas y no informó de un montón de otras cosas. Bueno, eso tiene que hacerse de manera mucho más rigurosa, mucho más seria, con relación, repito, a tener acceso a esa información y que la participación del público pues sea garantizada y sea hecha con base en información completa. Estoy seguro que Álvaro tiene muchos ejemplos de qué clase de información y consultas se hacen a las comunidades afectadas por megaproyectos. Sí, para agregarle a eso, un caso interesantísimo que me tocó que llevar hace varios años, granjas atuneras allá en el sur de Costa Rica. Pues resulta que este sociólogo que elaboró la parte social de la evaluación de impacto ambiental, simple y sencillamente fue a Levi's, copió los nombres y cédulas de las personas y dijo que, creo que eran alrededor de unas 25, habían dicho que el proyecto lo consideraban sumamente importante. Cuando llego yo a la comunidad, porque me llaman para que analice el caso, pues resulta que estas personas nunca habían hablado ni conocían al encuestador. Y uno dice, pucha, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que hay muchos cortocircuitos, hay muchas situaciones donde los mismos consultores han abusado para facilitarle el trabajo a los desarrolladores, pero pucha, eso no es hacer desarrollo sostenible. Si aquí precisamente, leyendo uno de los comunicados de las cámaras, hablan de que debe de haber desarrollo sostenible, o sea, ¿cómo quieren hacer eso ocultando información, pasando por situaciones perversas? Mire, yo que trabajo, y lo puedo garantizar porque tengo muchísimos años de trabajar valorando expedientes, trato de encontrar los huecos en los expedientes de Setena. Mire, ustedes no tienen idea de cuántos casos simple y sencillamente se han perdido y tenemos toda la posibilidad de participar, de presentar denuncias y demás. Bueno, pues para eso y los que hacen justicia administrativa ambiental y los que hacen justicia constitucional ambiental, etcétera, pues tendrán que valorar cada uno de los aspectos de lo que estaba leyendo ahora, Delfino. Por ejemplo, las medidas cautelares, ¿verdad? Que se paralizarían muchos proyectos. O sea, para que un proyecto se paralice hoy o incluso estando vigente el acuerdo de Escazú, no es así nomás. De que yo tengo posibilidad de denunciar, lo tengo. Pero que el proyecto se vaya a paralizar porque alguien presenta una denuncia, por favor, eso es, como les digo yo a mis estudiantes, eso es como una sabotada. O sea, eso es totalmente imposible de que pase simplemente porque yo digo hay un daño ambiental y que se paralice un proyecto. O sea, en mi práctica profesional eso es totalmente falso y quien se atreva a contradecirme que me lo demuestre, porque eso no opera de esa manera. Para que un proyecto se paralice tiene que haber prueba científica, tiene que haber algo que venga a decir que el manto acuífero se está contaminando con lixiviados, tiene que ser porque hay una tala de un bosque y no aparece ningún permiso de ningún lado. O sea, para que el proyecto se paralice, más bien es en los menos de los casos. Y como dijimos, el acceso a la justicia, la participación ciudadana o el derecho a información no tiene que ver absolutamente nada con las medidas que ya están establecidas en nuestras leyes. Entiéndase, por ejemplo, en materia contenciosa administrativa o eventualmente en vía agraria o antesala constitucional. Es la menos de las veces que se detiene un proyecto. Entonces, repito y reitero, no tiene nada que ver las medidas cautelares con detener el desarrollo del país. El punto, que sí es muy interesante, es ver cuál es el desarrollo que estos empresarios quieren que se haga. O sea, en Costa Rica tenemos normativa para todo. Todos nos decimos ambientalistas. Pero cuando se trata de aprobar un convenio como que lo que nos haría es que es un convenio de mínimos, valga la aclaración, mínimos, y dice en reiteradas partes el convenio, Delfino y demás gente que nos escucha, todo de acuerdo al Estado. O sea, todas las medidas que se podrían tomar en cuanto a participación, información o acceso a la justicia dependen del estado de que estemos hablando. Son mínimos, no son máximos. Eso hay que tenerlo muy presente para que la gente no se asuste con los cuentos que les han metido. Entonces, al final de cuentas, que el acceso a la justicia, pues sí, yo lo tengo desde hace muchísimos años.
que se vaya para realizar los proyectos, ya esos son otros 100 pesos y repito, no se van a crear un nuevo procedimiento ante la SETENA porque no tienen nada que ver con el acuerdo de Escazú, que quede perfectamente claro. Usted diría entonces que es una falacia decir que el acuerdo de Escazú atenta y limita la iniciativa a la inversión empresarial en vez de promoverla. No, total y absolutamente. De hecho, yo reto a cualquiera que tome el acuerdo de Escazú y que lo estudie y que diga que dónde es que se establece que se van a crear nuevas medidas cautelares en materia, no, en ningún lado lo dice. O sea, eso que no se vengan a inventar ese tipo de cosas, porque la verdad es que inventando, no sé, la verdad, y hay muchos colegas, muchos abogados, y ahora que vos mencionaste a Otto Guevara, que Otto Guevara diga que se crea la inversión de la carga de la prueba, si desde el 98 la tenemos, por Dios, o sea, ¿en dónde está este señor parado? Ah? Que nunca ha leído esa ley o de qué se trata la cosa. Y bueno, Bueno, pero sabemos los tres que Otto Guevara es volado, ¿verdad? Siempre ha sido desde que fue estudiante en la Facultad de Derecho. Pero lo que sí quería hacer ver es que ese tema de la inversión de la carga de la prueba tiene a una persona en la sala constitucional defendiendo el tema. Hablo de Nancy Hernández, una magistrada que salió con un voto salvado diciendo que el acuerdo de Escazú es inconstitucional porque precisamente atenta al invertir la carga de la prueba. Esa señora, con todo el respeto se lo digo, nunca se leyó la ley de biodiversidad, nunca se enteró que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, los tribunales de Costa Rica llevan años aplicándola y realmente me llamó mucha la atención que una magistrada de la Sala Constitucional de la estatura, porque es una magistrada con estatura, se dejara decir semejante, digamos, semejante cosa. Y me llama mucho la atención porque ese mismo argumento es el que están repitiendo las cámaras e incluso los diputados de algunas bancadas están diciendo, no, pero vean lo que dijo la señora magistrada. Realmente es un poquito vergonzoso tener a una magistrada que no conoce o que no sabe lo que es la realidad del derecho ambiental moderno y su implementación por los mismos tribunales y en las mismas regulaciones existentes en materia ambiental en Costa Rica. ambos, al abordar este punto, de nuevo se me adelantaron, llevaron 10, se han eximido, porque ese es el número 2 del texto. Dice, si alguien es acusado de una falta ambiental, debe probar que no está haciendo el daño. De esta manera, el acusador afirma una situación y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución política. Ya ustedes explicaron y contextualizaron esto. A mí no me deja de llamar la atención, ¿verdad? Es decir, como, ¿por qué meterlos si ya tienen claro que ya es así y que habiendo sido ya así no ha generado ningún caos ni ningún drama y que tiene una razón por la cual es así? Entonces, es aquí donde yo empiezo a inquietarme. Hay muchos otros elementos que me inquietan y que me molestan, pero aquí en particular, cuando ya usted está tratando de hacer una lista y de meter información que no se sostiene, inevitablemente me hace ruido. No sé si sobre este segundo punto quieren agregar algo más o pasamos al Ajá. tercero. No, el hecho de que te inquiete, ellos logran porque la idea es asustar. ¿Asustar con qué? Bueno, con argumentos. ¿Y qué clase de argumentos? Bueno, lo que sea, aunque no se sostenga y no tenga absolutamente, digamos, ninguna manera de sostenerse desde el punto de vista jurídico, pero entramos ahí en una lógica que es la de asustar, provocar miedo, difundir falsos argumentos con base en cosas, escritos de algunos colegas que se prestan a veces para ese tipo de cosas, pero realmente entramos un poquito en esa misma lógica. Em, el hecho que la UCAEP no haya querido venir a debatir con nosotros hoy me recuerda muy bien el hecho de que la empresa Cruzitas Infinito Gold una y otra vez se negó rotundamente a debatir públicamente los alcances de su gran proyecto allá en Cruzitas, pero siento que detrás de esos pronunciamientos está un poquito la misma lógica que le vimos a Infinito Gold cuando sintió que estaba contra la pared. Delfino, otra cuestión que me parece a mí importante, que en realidad recorre esto como en un eje transversal, es que me parece sumamente curioso porque vos has hablado, bueno, perdón, usted ha hablado sobre
los criterios de los que están en contra. Pero yo me pregunto aquí, o sea, ¿por qué el MINAE no ha emitido un pronunciamiento? O sea, ¿qué está haciendo la señora ministra? O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Qué está haciendo la Casa Amarilla? ¿Por qué no han emitido un criterio? Viendo que todo este tipo de cosas son, como les digo yo a mis estudiantes, esto es terrorismo jurídico lo que están haciendo, están diciendo mentiras. ¿No le parece rarísimo? Porque yo no lo iba a mencionar, pero a mí eso me resulta desesperante. O sea, ¿qué es lo que pasa que nadie se pronuncia? Y que salga hoy el presidente a decir que está muy esperanzado con que se aprueba cuanto antes, porque es súper necesario, pero no hicieron ningún esfuerzo por informar a la población de los alcances, por informar del contexto, parte de lo que ustedes, por ejemplo, hoy están explicando, cómo incluso algunas de las cosas que abarca el tratado, ya Costa Rica en ellas está más bien adelantado, ¿verdad? O sea, no es que viene a ser un cambio dramático, me parece que ha faltado muchísimo a nivel de información y por eso les pregunto a ustedes, que quizás están más informados que yo, ¿quiénes están realmente dentro de la institucionalidad a favor de esto? Porque no, pareciera que nadie, de la forma en que lo dejaron dormirse, de que no informaron, de que no lo defendieron, no aparecen pronunciamientos, como dice usted, Casa Amarilla en qué está, o sea, a ver, todo. Yo entiendo que doña Elsie estuviera hoy presente en el acto formal, pero mientras tanto, aquí adentro se está incendiando el Chinamo y no, y yo me quedo aquí sentado, entra uno tras otro el comunicado con este tipo de información que está bueno conocerla, estudiarla y conversarla como lo estamos haciendo hoy, pero no llega a la contraparte. Y yo no sé qué está fallando de ese lado, pero es como, a ver, corríjame si me equivoco, pero es como si la propia Costa Rica nos estuviera enviando un mensaje o no me preparé para este examen o ni siquiera me importó tanto como para poder presentarlo, porque llegada la hora, lo que tenemos es esto y ya ustedes vieron el efecto dominó de ayer y no hay una respuesta por ningún lado. ¿Ustedes a qué creen que se pueda atribuir eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo tal vez en lo particular, no sé, yo estoy asombrado igual, yo creo que como lo está diciendo usted y lo piensa muchísima la gente en Costa Rica, cómo es que el presidente mantenga un discurso, yo también leí ese comunicado, pero, o sea, ¿y sus ministros? Por Dios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la Setena no se ha manifestado también? Resulta curioso que cuando uno presenta una gestión ante sala constitucional, qué sé yo, digamos una acción de inconstitucionalidad, que uno está peleando contra una ley. Entonces le dan audiencia a todas las instituciones que tengan que ver con lo que uno está peleando y siempre se meten con argumentos y se ve que estudian, que argumentan, que justifican con sentencias, etcétera, etcétera. Pero ¿y aquí qué pasa con algo tan importante? Y ojo, ¿qué tan importante es? Que estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y se supone que en Costa Rica a nivel internacional eso es lo que nos vende. O sea que aquí en Costa Rica, si usted le pregunta a cualquier persona afuera del país, Costa Rica, no tenemos ejército y defendemos la naturaleza. Pero vean ustedes el mal ejemplo que estamos dando. Les cuento esto. O sea, allá ya también hay una gran cantidad de consejos municipales que han pedido tanto a la Asamblea Legislativa como a Presidencia que se apruebe Escazú. No lo querían convocar, luego lo convocaron, luego los convocaron y a otra finalmente lo volvieron a convocar. Pasó recientemente. Los consejos municipales parece que están mejor preparados porque discutieron y votaron que los señores diputados escuchando, yo no sé a quién, ¿verdad? Pero lastimosamente ellos son los que toman la decisión. Aquí algo pasa, aquí hay una mano negra que está detrás de todo esto para que Costa Rica no logre aprobar un instrumento internacional de tanta relevancia de mínimos, de los cuales, como usted lo estaba diciendo, Delfino, ya muchos de esos los tenemos. Lo que hace falta es entonar, buscar a ver cómo se le da eficacia a lo que ya tenemos, pero tampoco se trata de crear procedimientos nuevos ni nada por el estilo, ¿verdad? Sí, yo quería añadir una cosita. Cuando uno oye a doña Epsi Campbell diciendo que el acuerdo de Escazú es prioritario para el gobierno costarricense, uno dice, bueno, pero a ver, ustedes fueron los primeros en firmarlo allá en septiembre del 2018 en Nueva York, fue la misma señora Epsi Campbell. Cuando la Asamblea Legislativa manda la solicitud
de consulta a la Sala Constitucional en febrero del 2020, ya hay 8 estados que ya lo han ratificado. O sea, ¿qué pasó entre septiembre del 2018 por parte del Ejecutivo y febrero del 2020 cuando se aprueba en primer debate el texto? Y luego, como bien lo dijo Álvaro, desde noviembre el Ejecutivo tenía la potestad de convocar el acuerdo de Escazú, porque estamos en sesiones extraordinarias, y no lo hizo sino hasta el 12 de abril. O sea, ¿qué pasó, señora Epsi Campbell, entre noviembre y abril para que el Ejecutivo se desentendiera por completo de la suerte de ese tratado que dice que es prioritario y súper importante para Costa Rica? Vean simplemente con esos dos hechos la contradicción, la incoherencia, la improvisación total, y evidentemente que lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa de alguna manera es producto de ese mal manejo y de esa improvisación. Además que es un momento un poquito delicado desde el punto de vista político, porque ya estamos todos y lo sabemos en precampaña, y el acuerdo Escazú pues lamentablemente es víctima de ese clima de gran tensión que se está dando. Pero hay, digamos, antes de lo que estamos viviendo en estas semanas, toda una inconsistencia de un ejecutivo que no le dio nunca la prioridad y nunca tuvo la visión de entender que era muy importante para Costa Rica estar entre los 11 primeros estados en ratificar ese instrumento. Vean que en el día de hoy hubo una reunión internacional convocada por el presidente Biden, invitó 40 jefes de estados, 5 de América Latina. El señor Carlos Alvarado nunca fue invitado. Algo está pasando, algo se está viendo. No sé si tiene que ver con Escazú o con muchos otros problemas que está acarreando Costa Rica como problemas ambientales que no logra resolver, pero Costa Rica, que fue sede de la PrepCop en octubre del 2019 de cara a la COP25, ya no es un interlocutor, por lo menos para la nueva administración norteamericana. Repito, es una señal de que hay algo, la credibilidad, la trayectoria, la imagen que se está empezando a, pues simple y llanamente, carcomear, y eso me parece que es muy lamentable, y es simple y llanamente por una falta de visión, de coherencia por parte del Ejecutivo, que ahora tiene el acuerdo Escazú en la situación en la cual está. También, Delfino, muy importante agregarle a esto. O sea, ya el colmo de lo ridículo, o sea, el colmo precisamente de ese terrorismo jurídico, es cuando yo empiezo a ver en Facebook que incluso está algo que se llama algo así como la Cámara de las Libertades, que están hablando en contra de Escazú y ponen la hoz y el martillo y en rojo, como diciendo, los únicos que defienden acuerdo de Escazú son los comunistas. Cuando, por ejemplo, tenemos a una Argentina, tenemos también a un México, que es que se supone que estos estados que ya ratificaron están plagados de comunismo, o sea, están yéndose como de discusiones ya muertas que vuelven a pez muerto de hace muchísimos días. O sea, están tirando de todo lo que pueden, pero esto es lo último que he visto que acaban de sacar. Están sin armas, pero los diputados se los están comiendo tal cual se los están preparando esa mano negra que está ahí, no sé, tocando la melodía que deben de tocar ellos. Qué congoja. Yo no espero mucho de nuestras y nuestros legisladores, pero sí encuentro sumamente confuso la forma en que lo ha manejado la institucionalidad. Me parece que Nicolás aborda un par de contradicciones fundamentales e incomprensibles, y para las cuales no se ha dado explicación. Por ejemplo, el tema de que de noviembre a abril, ahí sentado en la gaveta, el acuerdo. Esas incongruencias me parece a mí que sí envían un mensaje confuso hacia adentro y hacia afuera. Y yo aquí quiero rectificar, porque me parece muy bien que Nicolás lo haya mencionado, el tema de la no invitación de Biden. Yo inicialmente dije, bueno, no es tan grave porque están diciendo que solo van a ir las economías más grandes de la región, pero el mismo comunicado, la invitación dice que sí, que las economías más grandes de cada región, y eso incluye el Caribe, porque un amigo jodía con que se habían invitado, me parece que dijo Trinidad o Jamaica. Yo, bueno, el Caribe es grande, pero el mismo comunicado pues, decía, y aquellos que han ejercido una posición de liderazgo. Y si se está hablando de liderazgo en ambiente y no está Costa Rica, ya hay una señal, ¿verdad? Entonces, volviendo al amigo con el que inicié el programa hoy, que yo les dije, mi amigo me dice esto,
¿qué afectaría en todo caso para Costa Rica? Si ya bueno, hoy están orgullosísimos ahí con Franklin Chan inaugurando el radar súper increíble, y la empresa decía, no solo escogimos a Costa Rica por su cercanía con el Ecuador, sino por su discurso de protección del ambiente. Entonces, sí hay oportunidades de crecimiento, inversión extranjera, ojos del mundo y demás ligadas a un discurso que en este momento no se siente consecuente. Y yo voy a hacer una sobresimplificación y pido las disculpas del caso, pero es que de alguna manera se siente, es que ni el MINAE ha hablado, entonces de alguna manera se siente como que se le está vendiendo a la ciudadanía que el acuerdo de Escazú es un tema de unos cuantos hippies, unos cuantos comunistas ahora y unos cuantos ambientalistas radicales, y no algo estructural a la visión país de hace ya décadas. Esto es muy confuso. O sea, lo otro que está pasando y que usted está denunciando es bastante evidente. Yo puedo entender esa parte, la parte política de atrás y los intereses que se mueven. Ok, y estamos aquí para conversarlo, todo bien, pero la inacción del Estado y de la institucionalidad en torno a esto y los silencios y los tiempos es sumamente confuso. Y encima, como bien apunta Nicolás, nos cayó temporada electoral. Entonces, para uno es frustrante ver a legisladoras y a legisladores hablando de que no, porque lo que queremos, solo vamos a trabajar proyectos de reactivación económica. Dios mío, pero ¿de qué estamos hablando? Todo esto, bueno, creo que hablo por muchas personas cuando digo, resulta inmensamente frustrante. Y yo sé que la idea del día de hoy no era que nos uniéramos acá en un grupo de desahogo, pero bueno, inevitablemente iba a surgir la parte política porque todo es político al final y los elementos los tenemos al frente, ¿verdad? ¿Cómo no, cómo obviarlos? Pero estábamos repasando la lista de UCAEP. Íbamos por la tercera. Se compromete el Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión. Esto usted ya lo Sí. acordó también. El número 4 excede la base normativa y no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica para brindar participación a las personas, al acceso a la información pública y al acceso efectivo a la justicia en materia ambiental. Ajá. Ahí sí quiero decir algo sobre ese verbo de excede la normativa existente. O sea, léanse, o sea, tómense el tiempo de leerse el Acuerdo de Escazú. Prácticamente en todos los artículos existe esa fórmula siguiente. Cada estado se compromete en la medida de sus posibilidades. ¿Dónde va a exceder algo el Acuerdo de Escazú? O bien, cada estado se compromete a crear en función de su marco normativo, o bien cada estado en función de sus prioridades. Esos son salvaguardas. Cualquier negociador de cualquier tratado internacional va a ver siempre la manera de incluir esas pequeñas formulaciones que permiten que cada estado tenga un margen de maniobra y que no se le pueda imponer absolutamente nada, porque siempre va a decir, no, 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 pero ahí dice en función de mi marco normativa o bien en función de mis posibilidades presupuestarias. El Acuerdo Escazú está plagado de esas expresiones y explica que 33 delegaciones se pusieran de acuerdo. Cuando hablo de 33 delegaciones, no son todas como Costa Rica. Ahí estaba el Brasil de Bolsonaro, estaba la Argentina del señor Macri, estaba la Colombia del señor Santos y luego el señor Duque. O sea, estados que son muy reticentes o muy renuentes en temas de ambiente y derechos humanos, y aún así aceptaron el texto tal como estaba. ¿Por qué? Porque saben que dentro del texto existen esas salvaguardas que llamamos, que permiten que un Estado pueda siempre maniobrar en función de sus posibilidades. Y ahí quiero hacer una precisión. De los 12 estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú, en ningún momento en el proceso de discusión alguien salió con lo que salió la Corte Plena del Poder Judicial, haciéndonos creer, con una lectura totalmente errónea, que el Acuerdo de Escazú le va a significar al Poder Judicial un gasto adicional en su presupuesto. Es totalmente erróneo lo que dijo la Corte Plena. Qué pena con los magistrados que se dejaron embarcar por esa lectura, porque no se leyeron el Acuerdo de Escazú. El artículo 8 lo pueden leer, se dice claramente: cada estado en función de sus prioridades. Entonces, ahí lo que tenemos es
además del problema a nivel internacional, la vergüenza, lo bochornoso, una mezquindad del Poder Judicial que no se ha visto reflejado en ningún otro Poder Judicial de América Latina. Pensemos en el de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay. Es decir, el acuerdo de Escazú no hay cómo sostener que va a imponer cosas excesivas. Y ese verbo exceder que utiliza el AUCAEP es total y absolutamente falaz si uno se tomó el tiempo, y ojalá los oyentes de esta noche y los diputados y sus asesores se tomen el tiempo de leerse la letra menuda del Acuerdo de Escazú y no se monten sobre ese tipo de pronunciamientos que le hacen decir cosas que no son al Acuerdo de Escazú, partiendo de verdaderas falacias, pero que responden a una campaña de desinformación que se ha gestado en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Perú, desde sectores empresariales muy conservadores que no quieren y que no tienen interés en que se consoliden los derechos de quienes defienden el ambiente. Otra cosa muy importante es que cuando se habla de ese acceso a la justicia, se está tratando de crear como en el inconsciente colectivo de que acceso a la justicia es sinónimo de que todos los casos ambientales se van a ganar. Simple y sencillamente porque hemos ratificado el acuerdo de Escazú. No, lo que significa es que se va a valorar y se va a ser consciente y se va a ser sensible que en temas ambientales no es lo mismo que si me chocaron la puerta de un carro, o sea que estamos hablando de derechos, y aquí lo subrayo, de gente que ni siquiera ha nacido. Entonces, que lo que se va a decir principalmente para la justicia constitucional, que es donde he visto mayores fallas, que rechazan a veces a puertas o de entrada, muchos de los casos les van a decir, no señores, sí existe un derecho de información y un derecho de participación que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Y lo que pasó en el 2017 con el caso de Sardinal, que hablábamos hace un rato, o sea, ya no pueden volver a decir ese tipo de cosas para rechazar recursos de amparo. Pero eso no significa desde ningún punto de vista que acceso a la justicia significa que todos los asuntos los van a tener que dar por ganados, que todos los asuntos tienen que poner medidas cautelares. Eso no lo dice en ningún lado, simplemente decir, tenemos una norma que no está en la Constitución, aunque se podría extraer de ahí, una norma de rango de un convenio, un instrumento internacional que dice que el derecho de participación y el derecho de información deben de ser considerados y ponderados siempre. Eso es lo único que dice este acuerdo. Y aquí voy a algo. Si ya todo lo hemos alcanzado y si aquí de todo tenemos, que usted antes lo dijo, Delfino, ese es otro de los argumentos. Como aquí ya tenemos de todo, entonces no hace falta nada más. No, eso es totalmente falso. Repito, hace el necesario que precisamente exista esa columna vertebral en esos tres derechos: participación, información y acceso a la justicia. Hace falta algo que venga a entonar ese fragmentado ordenamiento jurídico ambiental que tenemos, ¿verdad? Por un lado tenemos leyes en el código, en la ley orgánica del ambiente, en el código de minería, etcétera, pero lo que trata de hacer el acuerdo de Escazú, los tres puntos, información, participación y acceso a la justicia, es ordenar que todos los estados incluso se vayan uniformando. Eso yo creo que crea seguridad jurídica, incluso para un mexicano que viene a Costa Rica, para un estadounidense que viene a Costa Rica, etcétera, va a saber a qué atenerse precisamente. Las normas nos dicen, nos dan derechos, y como nos dan derechos, nos dan obligaciones, pero participación, información y acceso a la justicia nos van a uniformar a todos los estados que hayan ratificado. Me quedé mudo, listo, ya lo pude quitar. Ok, bueno, Dios. Una reflexión que me salta a partir de lo que me acaban de compartir. Puedo entender las reticencias de ciertos sectores conservadores en otros países. Se me hace sencillo entender por qué en los países a los que aludieron se empezó a generar lo que podríamos llamar como esta campaña de miedo, ¿verdad? De anexarle al tratado alcances que no le son inherentes. Pero no me deja de sorprender que aquí haya logrado florecer esa desinformación en torno al tratado. Es extraño, ¿verdad? Porque realmente, si bien como ustedes dicen,
a ver si ya mucho de lo que se está proponiendo de alguna forma existe, aunque esté desarticulado, y esto claramente lo van a ir a robustecer y a darle ese sentido de seguridad jurídica y a darle un poquito más de orden. Si bien ya existe, precisamente porque ya existe y porque este es un país que ha sido consecuentemente, no, a ver, yo soy súper crítico con que, ¿verdad? Con que vendemos más de lo que somos, pero de alguna manera sí lo somos y sí se ha logrado ya por buen tiempo muchos avances en esta materia. Resulta un poco sorprendente, no sé cómo explicar esto. Esto es lógico que Costa Rica lo haya liderado en las negociaciones, es lo lógico. Entonces también sería lo lógico que la propia institucionalidad no lo hubiese manejado de la forma en que lo hizo, porque según ustedes han logrado evidenciar hoy, ejecutivo, legislativo y hasta judicial, y lo voy a decir con mayúsculas y la claridad del caso, todos han hecho el papel. Entonces es una situación un poco como incomprensible por los dos frentes. O sea, en el sector privado como que me gustaría, y ya vamos a terminar un poquito de ver la lista, pero que fuera más claro qué es lo que está pasando y de dónde viene, porque si viene porque se malinformaron con los chismes de Chile y de Colombia y de Perú, me explota la cabeza, ¿verdad? Infórmense aquí con la gente que sabe y entiendan que, como bien dijo Nicolás al principio, el que nada debe, nada teme, y pare de contar, o porque qué es lo que se quieren hacer. Nadie está planteando hacer un proyecto petrolero en el corazón de Heredia. Entonces, es decir, me parece que como que se puede haber ido de la mano el ruido que vino de afuera, pero podría más o menos entenderlo, aunque me siga resultando medio confuso. Pero en el sector de la institucionalidad, lo que se ha salido evidenciando en la torpeza y la incompetencia del Ejecutivo, en la ignorancia absoluta del Legislativo y en no sé cómo llamarlo, del Judicial, eso sí me resulta inclusive desolador. Y en el medio, ensanguchada la ciudadanía sin terminar de entender realmente qué es lo que está pasando. Y ahora, a tono de una campaña electoral, más confusión todavía, con un ejemplo como el que usted acaba de dar, de que le pusieron aquellas letras ahí, dando a entender que esto es una movida del comunismo. Faltaba más. Es una situación, y perdonen, pero a mí me resulta desoladora porque creo que el nivel que ha tenido el debate ha sido absolutamente precario. Y entiendo que pueda ser un tema técnico que mucha gente diga, bueno, porque Nicolás ahora me regañó en la tarde y me dijo, es que esto ya se refutó, tuvimos un conversatorio en la voz de Ebro, y yo le quería decir, pero Nico, ¿cómo te explico que el ciudadano promedio no se va a sentar en Facebook a ver 2 horas a 5 abogados explicando un tratado internacional? Como que siento que, aunque se ha hecho desde la academia, pero la discusión en los otros espacios, la institucionalidad le ha puesto la carga a organizaciones no gubernamentales Sí. que ahora se están comiendo la bronca solas, y siento yo, muy a mi pesar, que están haciendo agua, porque de alguna manera creo que ni siquiera vieron venir esto, porque se suponía que era algo que en todo caso era de celebrar, o sea, comunicar para vean qué orgullo nacional, Costa Rica colideró esto, conseguimos esto, miren la cantidad de países que ya firmaron, miren los que ya ratificaron, vamos para adelante, y de pronto se convirtió en un tema que, perdónenme que haga el paréntesis, con todo lo que está pasando en Costa Rica en este momento, no puedo creer que esto se viene a anexar. Eh, Perdón, tenía que decirlo. Sí, si les parece, ya les leo los últimos dos, que también, a ver, ustedes me dicen si quieren agregar algo, porque en realidad de una u otra manera ya los han abordado y les agradezco porque de verdad han sido, yo creo que ustedes entraron los dos como con este esfuerzo donde ya se sabían de memoria esa lista de la UCAE, pero yo hago el ejercicio de leerla. Ya abarcamos el 4, de excede la base normativa, muy bien explicado por Nicolás. El 5, el acuerdo se basa en la protección del derecho a la información. Yo sé que esto ya lo aludieron, pero por si quieren agregar algo, sin considerar ni ponderar el derecho a la protección de la información confidencial garantizado en nuestra Constitución. Eso, ¿verdad? Y lo he oído que hoy a un diputado que hablaba sobre el derecho de información, yo lo mencioné al inicio, que consten los expedientes ante CETEN. O sea, eso es total y absolutamente falso. O sea, los proyectos que se hacen, o sea, no tiene absolutamente nada que ver esa protección a secretos industriales ni nada por el estilo. Eso no va a CETENA desde ningún punto de vista. Entonces, de nuevo, esto es una falacia, ¿verdad? Para decir, de pronto, nuestro secreto industrial de cómo hacemos las picaritas,
todo el mundo lo va a saber cuando pongamos la fábrica de picaritas, porque etcétera, etcétera, va a estar, o sea, eso, o sea, por Dios, o sea, eso no se lo creen ni los chiquitos de la escuela, o sea, hay que tener claro los expedientes de CETENAS para el proyecto que se va a desarrollar, qué medidas de mitigación, de compensación, de dónde va a tomar el agua, si se va a afectar el aire, el paisaje, etcétera. Y a eso es lo que se refieren los expedientes. Lo que es la información confidencial, ¿verdad? Lo que es la información monetaria que tal vez se pueda manejar en alguna municipalidad de cuánto va a costar el proyecto, todo esto, o sea, eso sigue todavía, o sea, esto no tiene nada que ver, es materia ambiental, ¿verdad? No son secretos secretos industriales de cómo se ha, no sé, o sea, es que es tan volado que no sé, a mí, discúlpeme, Delfino, pero hasta que me da cólera de oír que algo tan irracional salga como un argumento para asustar a la gente, ¿verdad? Esto, el mismo rollo de que son los comunistas los que están, y ahorita es capaz que dicen que la gente que apoya Escazú come chiquitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que están yéndose a juntar en un saco todo lo que se les ocurrió, pero al final de cuentas no es válido, simple y sencillamente. Nico, ¿querés agregar algo? Sí, no, que me hubiera encantado tener a alguien de la UCAEP para que él defendiera ese argumento tan importante y me llama un poco la atención que la UCAEP, teniendo ya varios meses de estar distribuyendo pronunciamientos desde el mes de octubre, si no mal me equivoco, eh, para un debate público no encuentra a alguien que pueda venir a debatir con Álvaro Zagot o con Mario o conmigo, o sea, debatamos, no hay ningún problema, pero sí me llama la atención esa no participación de la UCAEP esta noche. En defensa de lo que los invité hoy al mediodía igual que ustedes, entonces digamos que podrían por ahí jugarse esa carta, pero yo creo y yo pensé que a razón de que la diligencia con la que se han movido con esto y la cantidad de gente que tienen, pues que alguien iban a poder enviar para hoy en la noche. O sea, Delfino, eso es una ventana para ellos, incluso claro, este exacto, problema tuyo. precisamente. Precisamente. Y me hubiera encantado escuchar, porque de verdad, digamos, a ver, lo que dice usted, vamos, en este punto número 5, es inmensamente frustrante. Es inmensamente frustrante que se le esté haciendo creer a la gente el derecho a la confidencialidad protegido en la Constitución de pronto se hace pedazos por acuerdos escasos. Es como que de verdad se sentaron a rebuscar y descontextualizar por completo los alcances de esto. Me gustó mucho el ejemplo que dio Nico más temprano con el caso de Iquiz, ¿verdad? Es eso lo que se quiere evitar, es que la información que compete al proyecto en particular y a su afectación ambiental sea accesible de forma completa. No es que vamos a sacar la fórmula de la Coca-Cola. Ok, el punto número 6 y final de UCAEP dice, además posee definiciones ambiguas, como por ejemplo la definición de autoridad competente a organizaciones privadas, usurpando potestades públicas por parte de organizaciones particulares. Eso yo no sé de dónde lo sacaron, o sea, se tiene que leer el texto y decir, bueno, pero ustedes, ¿de dónde se sacaron eso? O sea, autoridades competentes, se supone que en materia ambiental hay autoridades competentes, ya existen en Costa Rica, no es absolutamente nada novedoso, pero lo presentan de esa manera para también, en una lógica de asustar, preocupar, crear algún tipo de preocupación en la ciudadanía, es total y absolutamente falaz, es parte, digamos, del paquetito de la UCAEP, que no tiene que impresionarnos si nos tomamos todos la molestia de leernos bien la letra del artículo del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo bastante sencillo. Si ustedes leen bien, el artículo 1 son los objetivos y en el artículo 2 están todas las definiciones y luego vienen los principios y luego algunas partes dispositivas. Ahí en esa lista de definiciones encontraron esa definición, la malinterpretaron y presentaron eso como un súper argumento que realmente es bastante vergonzoso que lo hayan incluido de esa manera en ese panfleto que también es bastante vergonzoso leer y tener que desmenuzar contigo esta noche y con Álvaro, porque creo que Costa Rica se merece mejor, que la opinión pública se merece que tenga empresarios que sean responsables y que si no están de acuerdo con las cosas, pues debatan y tengan la posibilidad de presentar una argumentación que se sostenga. El problema es que todo lo que estamos viendo aquí esta noche no se sostiene por ningún lado a como
querramos que se sostenga, no se sostiene, se cae solito de su propio peso. Yo siendo muy creativo, poniéndome muy creativo con esa argumentación, yo diría, interpreto, ¿verdad? Que es que están diciendo que los grupos ecologistas se van a transformar y van a usurpar competencias institucionales. Eso es lo que, a lo máximo que me da a mí creerlo, pero, o sea, nada más errado, alejado de la realidad de aquí o de cualquier estado latinoamericano que se diga que una ONG ambientalista va a ser la que va a denunciar, va a ser la que va a juzgar y va a ser la que va a condenar a un proyecto no sé, agrícola o industrial, etcétera. Eso es lo único que yo creo que se podría interpretar, pero basta con que uno conozca un pelín de derecho administrativo para saber que eso es totalmente imposible. Derecho constitucional, derecho administrativo, eso es totalmente imposible. Otro argumento, Delfino, también que han metido a la par de esto, es que queda abierto que cualquier caso pueda ser llevado a instancias internacionales. O sea, eso también igualmente, y ahora Nicolás nos puede ampliar todavía muchísimo más, que es como internacionalista. O sea, es tan básico tan básico como que el TLC entre Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, tiene previsto sus posibilidades de acudir a un arbitraje internacional y en los diferentes convenios internacionales está previsto acudir a esas instancias internacionales. Pero el acuerdo de Escazú no funciona, o sea, nada por el estilo, ni nada de esto, o sea, y por si fuera poco ya está previsto en otras normas. Entonces, vuelvo otra vez al punto, es una falacia, se la inventaron, se la sacaron de la manga para decir, no sé, que tal vez CEPAL, creo que como ha sido auspiciador del acuerdo de Escazú, que CEPAL se va a convertir como en un tribunal internacional de arbitraje, una cosa así, cosa que me parece a mí descabellado total y absolutamente. Y no podía terminar sin hacer esta aclaración, que este famoso TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana tiene su capítulo ambiental y ahí está establecido en el capítulo 17 la prohibición a la regresión en materia ambiental. O sea, que es prohibido tocar las normas que existen. O sea, hasta a nivel internacional y en convenios relativos a materia comercial, se protege la normativa ambiental. ¿Qué es lo que están tratando de hacer estos señores? No sé, están disparando como rifle chocho para todo lado, viendo a ver qué argumentos echan en ese saco sin fondo, para ver qué se sacan. Al rato copiaron y pegaron de un lado con esto último que nos leíste y les faltó una parte para todavía entender qué era lo que andaban o trataban de decir. Definitivamente hay una desinformación y repito, todo esto es simple y sencillamente terrorismo jurídico. Están tratando de causar terror y temor sin que haya absolutamente ninguna razón para ello, pero como lo dice un doctor en derecho, como el doctor Hernández, o como lo dice la Cámara, el presidente de la Cámara, que debe ser alguien muy honorable y demás, pero como lo dicen estos grupos comerciales y empresariales, como que a ellos hay que creerles y sin siquiera leer la letra a menudo, como tanto ha dicho Nicolás hoy en día aquí, ¿verdad? Yo me voy a poner en los zapatos de alguien quien nunca fui. Digamos que soy un empresario acaudalado, con muchas inversiones en Costa Rica y que quiero generar empleo y negocios. Y me pasan el documento del doctor Hernández y leo: la fraseología del acuerdo de Escazú conduce a que en lo sucesivo las políticas, reglamentos, decretos y resoluciones en materia ambiental no se tomen con estricto apego a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, sino más bien de acuerdo con las ocurrencias casi siempre preñadas de ideología antiempresarial de las ONGs ambientalistas. Punto. Otra frase: el productor simplemente quedaría a merced de las ocurrencias de las ONGs ambientales, que casi siempre son contrarias a los principios de la ciencia y de la técnica, pues se fundamentan en posiciones estrictamente ideológicas. Bueno, son dos párrafos muy fuertes
que alguien que no ha leído el acuerdo de Escazú se los toma en serio, cree que son ciertos, puedo entender que se escandalice. Nada de lo que hemos discutido hoy da a entender que ninguna de esos dos párrafos se sostenga en lo más mínimo, si me equivoco. Más. En lo más mínimo, o sea, el acuerdo de Escazú hay que tenerlo bien claro. Es un tratado que fue negociado con los delegados del señor Bolsonaro, con los delegados del señor Peña Nieto, con los delegados del señor Macri de Argentina, que no eran ningún gobierno identificado con temas de derechos humanos, antiempresarial y a favor del ambiente. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. El acuerdo de Escazú establece un piso mínimo, no un techo, no un techo, jamás, es un piso mínimo. Y después que cada cual, a través de esas salvaguardas, en función de hace, no hace, establece, crea, pero es un piso mínimo y eso no lo están entendiendo y nos están haciendo creer que es un techo con oscuros intereses de países socialistas. Nada que ver, nada que ver. Me da mucha pena que una persona con el nivel que tiene, el conocimiento de la ciencia jurídica, como don Rubén Hernández, pues se deja de escribir esas cosas. Sinceramente, uno esperaría mucho más de un gran jurista. Y yo quisiera agregar tal vez que eso que se está leyendo sobre las normas de la ciencia y la técnica, unívocas de la ciencia y la técnica, eso tiene que ver con un principio que ha operado muchísimo en derecho ambiental, que es el principio de tutela científica o el principio de objetivación. Y el contrario a lo que está diciendo don Rubén ahí, ese principio opera en la toma de decisiones administrativas. Así lo ha reconocido Sala Constitucional, así lo ha reconocido la Sala Primera, y lo que significa es que cualquier decisión, sea legislativa o sea administrativa, tiene que estar fundamentada en hechos dentro de la ciencia y la técnica. Entonces, que él redacte y que diga eso, que los grupos ecologistas vamos a agarrar y que las políticas van a ser alejadas de la ciencia y la técnica, sería romper incluso con el derecho que tenemos hoy en día más que claro. Y, o sea, yo no me explico de dónde se saca semejante argumentación este señor. O sea, es increíble, verdaderamente asombroso que se diga ese tipo de argumentos. Yo quisiera, bueno, antes de invitarlos a compartir con nosotros una conclusión final, decirles, vean, es que yo aquí estoy jugando, me gustaría pensar desde un lugar casi neutral. Yo soy el tipo que ve este documental de Sea Water, o no sé cómo es que se llama, ya le inventé un nombre, el de Netflix acerca de los océanos. Y lo primero que me estoy preguntando es por dónde me está mintiendo. Por más que yo tenga, evidentemente, me gustaría pensar hasta cierto punto una conciencia ambiental, soy siempre escéptico de todos los lados. Entonces, incluso de una posición, digamos, neutral, donde he visto gente haciendo mal en todos los frentes, me leo un documento como el de como el del señor el doctor Hernández, y de verdad tengo esa misma reacción. O sea, yo dije, pero ¿de dónde sale esto? Estas conclusiones parecen, de alguna manera, más allá de rebuscadas, forzadas. Y un tema es que uno tenga una posición ideológica, pero otro es tratar de acomodar una posición ideológica, que en ese caso parecía solicitada la medida, pero digamos, a un cuerpo normativo, ¿verdad? Y tratar de dar a entender que dice lo que no dice. Me generó, insisto, y lo digo con toda honestidad, mucho ruido, mucha inquietud, y me empecé a hacer un montón de preguntas de qué es lo que realmente está pasando por ese otro lado, que es lo que pues abordamos hoy, más allá del otro lado, el lado formal, el lado institucional, que como digo y repito, me parece ha sido un fiasco completo. Así que de verdad, con la misma, casi que con el mismo dolor de Nicolás y habiendo sido estudiante de Derecho y demás, me duele haber leído ese texto, que además estaba muy extenso, y haber encontrado tantas cosas que me hicieron, o sea, me dejaron inquieto y no puedo esconderlo. Finalizo invitándolos a ambos a explicar al mejor de sus alcances qué tiene Costa Rica que perder en caso de que no ratifique el acuerdo de Escazú.
Bueno, yo creo que Costa Rica pierde mucho en la medida en que fue siempre indiscutiblemente un líder en materia ambiental y un líder en materia de derechos humanos, y no tocamos el tema, podemos hacerlo en otra emisión, pero el Acuerdo de Escazú es pensado desde la perspectiva de derechos humanos, o sea, la defensa del ambiente, pero vista desde una perspectiva de derechos humanos, y eso es muy importante. Y me llama la atención, por ejemplo, que tengamos aquí una Defensoría de los Habitantes que no ha dicho absolutamente nada con relación al Acuerdo de Escazú, o alguna entidad que se ocupe un poquito por los derechos humanos. Pero entonces, es un acuerdo que por primera vez logra unir los derechos humanos con el tema ambiental. Y lamentablemente en América Latina tenemos que reconocer que hay una tremenda vulnerabilidad de cualquier campesino, cualquier indígena, cualquier ama de casa que toma su olla y sale a la calle a manifestar contra un proyecto, porque son personas que están en total desventaja con relación a todos los demás, porque tienen que lidiar con un megaproyecto y no tienen cómo encontrar respaldo en el Estado, porque usualmente el Estado anda de contubernio con ese empresario, ese megaproyecto. Bueno, el Acuerdo Escazú busca que remediemos esa situación que vemos una y otra vez repitiéndose en América Latina, donde líderes ecologistas son intimidados, luego llevados a los tribunales, y si siguen hablando mucho, entonces terminan siendo asesinados. Basta ya de tanta impunidad por gente que simple y llanamente busca defender el ambiente, y el Acuerdo de Escazú es una ventana para esas personas y para que todos nosotros podamos por fin tener un modelo de desarrollo mucho más inclusivo, mucho más equitativo, y que permita construir algo que sigue siendo un objetivo para muchos en América Latina, y es construir una verdadera democracia ambiental. Sí, yo rápidamente lo que quiero decir es algo que Nicolás no ha mencionado hoy. Nicolás es precisamente una de las víctimas de Industrias Infinito por hablar, por ir a hacer presentaciones universitarias. La Industrias Infinito lo denunció y dijo que estaba hablando mal del nombre de una sociedad, de una empresa. Yo no sé cómo en aquellos entonces, hace 10 años, me salvé yo y a mí tampoco me denunciaron, porque yo andaba también haciendo presentaciones explicando en qué consistía el proyecto. Yo creo que Costa Rica pierde mucho. Costa Rica pierde en no aprobar el Acuerdo de Escazú, sobre todo en credibilidad internacional al exterior, y a lo interno perdemos una gran oportunidad precisamente de estructurar ese derecho de participación, ese derecho de información que instancias judiciales como Sala Constitucional principalmente nos lo han negado de una y otra vez. Y repito, denegar o tener acceso a la justicia no quiere decir que los casos van a estar ganados, es simplemente tener un simple y sencillo acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias de verdad a ambos. Fue un ejercicio súper provechoso. Lamento que por momentos fuera de desahogo también. Creo que de alguna manera los tres lo necesitábamos. Me imagino que habrá futuras ocasiones y otras oportunidades de que podamos extendernos en otros temas. Espero que toda la gente que nos está escuchando sienta la confianza de escribir, de enviar sus consultas, dudas adicionales. Yo estaré en contacto también con ambos profesionales, naturalmente, para hacérselas llegar en caso de ser necesario. Y le daremos seguimiento, por supuesto, a lo que termine sucediendo en el Congreso. El panorama claramente no es muy prometedor, es, ya les digo, muy extraño. Incluso, miren, incluso si nos circunscribimos al tema del ruedo político, es extraño inclusive que la Unidad Social Cristiana dijera, no, nosotros nos comemos el costo político de ser los primeros en salir a decir de plano todos que no. Esto es extraño, esto que está pasando es muy extraño. Por lo menos en términos de lo que compete a la legalidad, al verdadero alcance del acuerdo. Así es cierto que va a pasar todo eso que se dice que va a pasar. Me parece que hoy quedó planamente explicado. Ojalá le haya llegado a muchísima gente, y a quienes nos escuchen más adelante en diferido, pues también qué suerte llegar hasta ustedes. De nuevo, ambos, muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañaron, muy buenas noches. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en otra edición de Café para Tres. Gracias. Gracias.